Esto es el Proyecto Hormiga, una iniciativa del Festival Lina. El Proyecto Hormiga pretende entrenar la mirada atenta y curiosa. Vamos a darnos tiempo para descubrir esa naturaleza más cercana, la que nos rodea. Se trata de un camino de ida y vuelta que va desde la naturaleza hasta los libros y viceversa. Durante esta primera fase del Proyecto Hormiga, estamos visitando algunas casas del Parque de Castilla y León. Nos hemos dado cita con grupos de chavales, niños y niñas, con los que vamos a compartir lecturas y a observar cómo están contadas las historias. Todos los años, en otoño, se celebra un festival que se llama Lina. ¿De qué serán las iniciales Lina? Puede ser Li de libros y Na de naturaleza. Ya está. Libros y naturaleza. De eso se habla durante ese festival. Y durante un par de días o tres días, se juntan un montón de personas a las que les interesan esas dos cosas. Este año vamos a hablar de animales cercanos. Da igual que vivamos en una gran ciudad, si abrimos la ventana seguramente veremos rastros de criaturas que viven cerca, o si vivimos como estamos aquí en medio de un bosque, habrá rastros de más criaturas. Dentro del festival lo que vamos a hacer es empezar un experimento. Vamos a experimentar con una cosa a la que le hemos llamado Proyecto Hormiga. El Proyecto Hormiga se trata de entrenarnos, de investigar a ver cómo son las criaturas que viven cerca y además de encontrar una manera de contarlo, porque no solo hablamos de naturaleza, hablamos también de cómo se presenta la información o cómo se cuentan las historias en los libros. Por eso he traído un montón de libros, porque primero vamos a mirar los libros y después vamos a mirar la naturaleza. Y como parte del Proyecto Hormiga vamos a intentar imaginar cómo podríamos nosotros contar una historia. Vamos a empezar viendo algunos libros. Estos libros que he traído, casi todos hablan sobre criaturas cercanas, pero son libros muy distintos, porque por ejemplo, fijaos bien en la forma, fijaos si tiene mucho texto, poco texto, si tiene dibujos, si tiene alguna otra cosa que no sea ni dibujo ni texto, si cuenta una historia que tiene un principio, pasa algo y termina, o si simplemente da información. O fijaos, por ejemplo, este es muy distinto al que hemos visto antes, ¿verdad? Muy distinto. Fijaos, de los libros que os estoy enseñando, fijaos también en esas cosas, a ver cómo está contada la información y qué clase de historia cuentan. Esta cuenta una historia que es la historia de mi casa. ¿En tu casa cuántos sois? 5. ¿Y en la tuya? 5. ¿En la tuya también? No, 2. Ah, vale. En mi casa somos... En mi casa somos 6. En mi casa somos 6 cabezas, cada una pensando en sus cosas y de vez en cuando todas pensando en lo mismo. En mi casa somos 78 dedos, incluyendo los 20 meñiques y los 20... Lo que da un total de 118 uñas, que mi madre corta todos los domingos. En mi casa somos 6 vejigas y unas 4 decenas de metros de intestino grueso y intestino delgado. Y todas las mañanas hacemos cola frente al único cuarto de baño. En mi casa somos 16 tetitas, grandes y pequeñitas. Y cuando llega la primavera, todas toman el sol en la terraza. En mi casa somos 3.560 lunares. Podríamos ser menos si no fuera por la espalda de mi padre. ¿Cuántos has dicho que sois en tu casa? 2. Bueno, en tu casa es fácil echar la cuenta. Mira, para anotar, para documentar todo lo que hay en tu casa, podrías utilizar este esquema. Por cada cuerpo hay que contar 2 orejas, más o menos 150.000 cabellos, pero esto es relativo, depende de si tenemos mucho pelo o poco pelo. 2 tetas, aunque pueda suceder que haya solo una, depende. 6,5 metros de intestino, más o menos. Fijaos la observación detenida que han hecho estas 2 mujeres, Madalena e Isabel, que son las autoras de este libro. Fijaos que observando nada más lo que hay en su entorno cercano, es decir, las personas que viven en su casa,
Fijaros qué observación minuciosa han hecho para contar esta historia, que en realidad es una historia que se cuenta más que se cuenta. Esto quiere decir que contemos lo que contemos, siempre es importante que observemos y que documentemos lo que vemos. Ponte de acuerdo con Javi, Gonzalo, a ver si va a apuntar algo con lo que tú no estás de acuerdo. Y a ver. Ponle la lupa. Tiene que ser curioso cómo se ve la pluma desde la lupa, ¿no? Esto es morado, maja. Mario, ven. ¿Dónde tenéis el Finder? Déjamelo. ¿Ves? A que parece que casi no se mueve. La rama. Eso es. En que se mueva, ¿no? Que se mueva. Rama, no veo la rama. Ay, mira. Que se movía más. No, eso no se Y mueve. mira, amarillo, que decíamos antes, que antes no veíais al amarillo. Ahora quería contaros una que a mí me gusta mucho y que es un disparate. Yo creo que aquí no hay nada de información, que esto se lo ha inventado todo. Mira, no hay más que ver la portada del libro. Esto está inventado, ¿no? ¿No, profe? Tiene toda la pinta. Los autores de este libro son dos hombres, uno que se llama José, que es quien ha puesto las palabras, y otro que se llama Roger, que es quien ha hecho las ilustraciones. Hombre, yo no sé si Roger ha visto alguna vez un elefante. No lo sé. Pero si está mal dibujado, porque no se parece a un elefante, ¿cómo es posible que reconozcamos en él a un elefante? Porque se parece. Porque tiene trompa, porque... Bueno, vamos a leer la historia y luego hablamos de si han visto muchos elefantes o no. ¿Vamos allá? Sígueme, una historia de amor que no tiene nada de raro. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris con lunares morados. Tenía una trompa larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño y 4 patas cortas. Era un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino para ver pasar las hormigas. Por la mañana las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas y caminaban todas una detrás de otra, parecían iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde que hacía mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa, ¡buah!, que lo dejó pasmado. A partir de ese día, el elefante iba a la orilla del camino solo para ver aquella hormiga. Cuando ya el verano tocaba su fin, más o menos por estas fechas, el elefante se dio cuenta de que no iba a volver a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces decidió ponerse su traje de cuadros, un traje de cuadros muy elegante que tenía con una chaqueta que tenía botones, y se sentó a esperar a la hormiga. ¿Sabéis para qué? Para volverla a ver. Hombre, tenía que aprovechar porque era ahora o nunca. A ver la matrimonio. De momento para declararle su amor, lo del matrimonio ya se iría viendo. Estaba un poco nervioso el elefante, pero estaba muy contento. Y aunque el traje le estaba un poco pequeño porque había engordado, pues mira, le daba igual porque era tan elegante. La hormiga, que ya había notado ella las miradas del elefante, llegó caminando y ese día llevaba una hoja que decía: sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba y el elefante caminaba. Y camina que camina, llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, pues el elefante también entró. Primero la trompa y después el resto del cuerpo. Y cuando cayó en el hormiguero, menos mal que las hormigas ya estaban cada una en su habitación, porque si no podía haber aplastado a cualquiera. El elefante empezó a mirar todas las puertas, a ver cuál era la puerta de su hormiga. Hija, pero es que eran todas iguales, no sabía cuál era. Hasta que de pronto vio una hoja que, como si fuera un felpudo, se colaba por debajo de una puerta. Una hoja en la que ponía: sígueme, 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 sígueme. La hoja desapareció y, sin pensárselo 2 veces, el elefante abrió la puerta y al otro lado encontró un camino largo, 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 con un horizonte al fondo bordeado de árboles por ambos lados.
y en el medio una hormiga negra que llevaba una hoja que decía... No hay nada de científico en esta historia. Nada. ¿Creéis que los autores nunca se han sentado a mirar una hormiga pasar? Pues no. ¿No? No. Hay una cosa que yo no sé si es científica, pero seguro que José Campanari, que es quien ha escrito la historia, sí sabe, porque si no, no habría podido armar esta historia. ¿Qué le pasa al elefante? ¿Por qué se decide el elefante a declarar su amor a la hormiga? Porque no la iba a ver más. ¿Y cómo sabe el elefante que no la va a ver más? Porque las hormigas sí verla. Eso es un poco científico, ¿no? Sí. Quizás sea que para contar una historia, aunque sea disparatada, necesitemos observar el entorno, necesitemos observar la realidad. Después de entrenar esta mirada en los libros y en las lecturas que hemos compartido, llega la hora de salir fuera. Con la ayuda de las educadoras y de los educadores ambientales de las casas del parque, salimos a observar la naturaleza con el mismo espíritu curioso y detenido con el que nos hemos recreado en los libros. Mira esta gota de agua, como mola. Pon el microscopio así. Fíjate qué diferente cuando lo vemos con esto. Se ven, es una crisálida y se ven dos alas así a lo largo. Es un bicho que está haciendo ahí una metamorfosis, que seguro que dentro de él hay un montón de pequeños bichos, como ya has visto, o aves que pueden servir para poder refugiarse. Este es un sitio ideal para poder contar una historia. Tiene el pulso agitado, ¿la ves ahí? Claro. ¿La ves? El pulso está ahí. La pobre que la va a dar un infarto. ¿Cómo la va a dar un infarto? Es que la cola se sigue moviendo. Claro. Ella se mueve, ella la controla, pero no sabe dónde está. Es como si yo me arranco la mano, pero la sigo moviendo. Recogemos información del entorno y quizá se nos ocurra alguna historia que contar. Esto lo hacen unos escarabajos en el monte. Si tenemos muchos de estos escarabajos, si hay una plaga, podemos tener un problema. Comen madera. No sé si Ruth os ha dicho ya cómo se llama. Ips. I de Islandia, P de Pamplona, S de Soria. Que me da mucho miedo. Está por aquí. Era muy extraño, me lo ponía muy cerca. Solo te hacía, se dice que comen madera, que lo único que te voy a hacer es pellizcarte. Sí, no, pero Y si el árbol está más bonito, más grande. pero cogiendo carne. Hormigas rojas de bosque. Son depredadoras, superdepredadoras de todos los bichitos que causan plagas en los pinares, ¿vale? Son pequeñas, más grandes que las que os hemos enseñado abajo, pero son así, como de 1 centímetro. Y son muy agresivas. Cuando las moleste un poquito, las hormigas van a hacer dos cosas. Lo primero que van a hacer es morderme. Tienen mandíbulas para morder, ¿vale? Se van a sentir atacadas y me van a morder. Y lo segundo es que las hormigas están muy emparentadas con las avispas. Las avispas que tienen en el culete. Y en el aguijón que hay. Veneno. Las hormigas rojas de bosque también tienen veneno en el culete, pero no tienen aguijón. Pero sí usan el veneno. Si en vez de ser una persona fuera una lagartija a las que les molestara, ponen el culete así y le echan chorros de ese veneno a la cara para que se vaya. Ese veneno se llama ácido fórmico, ácido hormigo, podríamos decir. Nada, vamos a intentar molestar un poquillo. Notas como un pellizquín. ¿A mí me podría hacer algo? A mí Si te me pica justo aquí en una parte más blandita. ¿La habéis visto todos de cerca? ¿La queréis ver más de cerca? Yo quiero que me pique. Yo no he sido Martín, bro. Unas ratonas no me han hecho ácido. Huele a vinagre, pero no otra vez. Recogemos información del entorno y quizá se nos ocurra alguna historia que contar. ¿Qué nos haría falta para contar lo que hemos visto de una manera interesante? En esto consiste el proyecto Hormiga y tú también puedes colaborar. Nos tomamos tiempo para observar alguna criatura de nuestra naturaleza cercana. Puede ser una hormiga, claro, pero quizá haya otro bicho que llame tu atención. Una lagartija, un cangrejo, una mosca posada en el cristal. Documentamos y recabamos todos los datos que nos llamen la atención. Decidimos cómo queremos contarlo y nos ponemos a jugar con los recursos que tengamos a nuestro alcance. Un lápiz y un papel, un ordenador, un teléfono móvil, una cámara de fotos. Podemos grabar un pequeño vídeo.
Podemos hacer una secuencia de fotos, armar un collage, inventar una historia o preparar una presentación digital. Tú, tu clase, tu pandilla de la biblioteca o tu familia también podéis ser parte de este proyecto hormiga.